Estamos a principios de la década de 2010. Vietnam está en auge. La economía crece un 6% anual. Las fábricas trabajan a toda máquina. El dinero extranjero fluye al país. Un nuevo tigre asiático emerge en el sudeste asiático. Pero detrás de estas cifras brillantes, algo no encaja. Alguien se está enriqueciendo mucho más, y mucho más rápido, que todos los demás. Es obvio, demasiado obvio. Todos lo ven, el pueblo lo ve, y el Partido Comunista decide actuar de inmediato, para no perder prestigio frente a su gente. Por eso, el secretario general Nguyễn Phú Trọng lanza una campaña destinada a investigar los orígenes de las fortunas de las familias más ricas del país. Chiến dịch lò lửa. Operación Horno Ardiente. Su objetivo, quemar la corrupción desde la raíz hasta las ramas. El método, arrestos, confiscación de bienes y confesiones transmitidas en la televisión nacional, que terminan en largas condenas de prisión. De inmediato, nombres poderosos empiezan a caer. Trịnh Văn Quyết, Director ejecutivo de FLC Group y Bamboo Airways, encarcelado por desviar millones de dólares de inversionistas. Đỗ Anh Dũng, Director ejecutivo de Tân Hoàng Minh, arrestado por vender bonos falsos valorados en miles de millones de dong. Trịnh Xuân Thanh, Ex ejecutivo petrolero, secuestrado en las calles de Berlín en una operación encubierta, metido en una furgoneta, trasladado de regreso en avión a Vietnam y condenado por pérdidas de más de 150 millones de dólares. Nguyễn Thành Long, Ministro de Salud, sorprendido lucrando con contratos inflados de pruebas de COVID. Incluso Trần Quý Thanh, fundador de la gigante de bebidas, Tân Hiệp Phật, encarcelado por orquestar préstamos falsos superiores a $1 billón de dong. Cada caso revela qué tan profundamente está enraizada la corrupción en la economía vietnamita. Cada caso sacude a la nación y daña su imagen en el escenario mundial. Pero ninguno de ellos, ni uno solo, se acerca a lo que estaba por ocurrir. Vạn Thịnh Phật, Una empresa de la que casi nadie había oído hablar. Una mujer Trương Mỹ Lan, tan poderosa y tan invisible que pocos habían visto siquiera su rostro. Un fraude tan vasto que llegó a drenar casi el 10% de toda la economía de Vietnam. En el corazón de la ciudad de Ho Chi Minh, bajo el techo de zinc del mercado de Ben Thanh, una joven vende accesorios para el cabello. Hebillas de plástico, peines, cintas de satén. Su nombre Trương Mỹ Lan, pertenece a la minoría Hoa, de etnia china, conocidos desde hace generaciones por dominar el comercio en el sur de Vietnam. Mientras la mayoría de los vietnamitas trabaja en granjas colectivas o en fábricas estatales, los Hoa controlan los mercados negros y acumulan fortunas. En los años 80, Vietnam apenas alcanza niveles mínimos de supervivencia. La guerra ha terminado, sí, pero la economía está paralizada. El comercio privado está prohibido y, según la ley, negociar en los mercados es técnicamente ilegal. Pero el mercado de Ben Thanh prospera. Trương Mỹ Lan, Está justo en el centro de esa prosperidad. Día tras día trabaja con su madre, venden mercancías pequeñas, apilan dinero en efectivo, venta tras venta. Ella teje conexiones con vendedores, con proveedores y a veces con funcionarios del partido. Hasta que en el año de 1986, todo cambia. El gobierno lanza el đổi mới, reformas económicas radicales. Por primera vez en décadas, la gente puede abrir negocios, el comercio se legaliza, el dinero empieza a fluir y la tierra comienza a cambiar de manos. La tierra, sobre todo, es increíblemente barata. A inicios de los años 90, un metro cuadrado en el centro de la ciudad de Ho Chi Minh se vende por menos de $100, incluso cerca del mercado de Ben Thanh. En las afueras cuesta menos de $20. En Tokio, la misma parcela de terreno, en el mismo periodo, alcanza hasta $30,000 el metro cuadrado. La diferencia de potencial es abismal. Lo que hace exactamente Trương Mỹ Lan, en estos años no está del todo documentado, pero es evidente que comienza a moverse a lo grande. Lo más probable, reúne dinero de su familia o a través de Hugh, los círculos de crédito tradicionales chinos, y empieza a comprar tierras rápidamente y sin parar. Se concentra principalmente en los distritos 1, 3 y 5, el núcleo comercial de la ciudad, adquiriendo pequeños locales, esquinas, edificios deteriorados. Nada glamuroso, hay que decir, pero céntrico,
porque sabe que la ciudad crecerá a su alrededor. No construye, solo compra y retiene la tierra. Una vez en sus manos, alquila las propiedades a pequeños bancos, empresas privadas y oficinas extranjeras. La estrategia es simple: comprar temprano, cobrar renta y esperar a que suban los precios. Con este flujo de efectivo, comienza a adquirir hoteles de la época colonial, abandonados o ignorados por el Estado. Los renueva de forma modesta, los convierte en hoteles de gama media y en fuentes estables de ingresos. Por entonces se casa con Eric Chunapke, un empresario de Hong Kong. No sabemos exactamente cuándo, pero el matrimonio es estratégico. En los años 90, Hong Kong es un centro financiero global. Hay bancos offshore, empresas fantasma y capital en movimiento rápido, y Eric tiene acceso a todo eso. Juntos construyen un conducto financiero. El dinero fluye desde Hong Kong, desde la diáspora china, y entra en el mercado inmobiliario de la ciudad de Ho Chi Minh. Es así como nace su empresa, Vạn Thịnh Phật. Cuando se observa desde fuera, Vạn Thịnh Phật. parece una empresa inmobiliaria, pero en la práctica es un banco de tierras, una máquina diseñada para acumular propiedades. Al principio opera en silencio, no busca titulares, evita los rascacielos ostentosos y se dedica a adquirir terrenos, alquilar oficinas y remodelar discretamente algunos hoteles. Arranca con el Windsor Plaza Hotel, en el Distrito 5, lo rehabilita desde un edificio en ruinas y lo convierte en un hotel de gama media. Luego llega el Sherwood Residence, Capital Place y finalmente el Times Square Saigon, una torre de cristal en el Distrito 1 con condominios de lujo, oficinas y el Reverie Saigon, uno de los hoteles más caros de la ciudad. Para la década de 2010, Trương Mỹ Lan. ya posee algunas de las propiedades más valiosas de Vietnam, pero los activos ya no le bastan. Quiere dinero en efectivo. Y lo encuentra en un grupo de bancos en crisis. En 2011, 3 bancos vietnamitas problemáticos, Tin Nham Bank, Vietcombank y SCB, se fusionan en uno solo que conserva el nombre Saigon Commercial Bank o SCB. Para Lan, eso es una oportunidad histórica. La ley vietnamita prohíbe que una persona posea más del 5% de un banco comercial. Ella elude la norma. Utiliza las identidades de familiares, empleados, incluso choferes y trabajadoras domésticas, personas de confianza, para comprar acciones a su nombre con su dinero. En los registros parecen inversores dispersos. En la práctica, todos son sus fichas y obedecen sus instrucciones. Sin que su nombre figure jamás en los papeles, a través de estos prestanombres logra controlar el 93% de SCB. ¿Qué implica eso? Que en la práctica es ella quien dirige el banco, es ella quien decide a dónde va el dinero. A continuación construye una red de unas 1000 empresas fantasma, dentro y fuera de Vietnam. En apariencia son negocios distintos, en realidad todos le pertenecen. Cada empresa solicita préstamos a SCB y, como ella controla el banco, los préstamos se aprueban automáticamente. Entre 2012 y 2022, LAN utiliza SCB para aprobar más de 2.500 préstamos falsos, por un monto cercano a $44.000 millones. Los prestatarios reales, siempre es ella. El dinero siempre vuelve a sus manos. ¿Cómo lo hace? Cada préstamo exige una garantía, un activo valioso, como un edificio o un terreno. LAN reutiliza las mismas propiedades una y otra vez. Hipoteca un mismo inmueble para múltiples préstamos. Muchas propiedades no valen tanto. Para corregir eso, soborna a tasadores y hace inflar sus cifras. Un edificio valorado en $10 millones puede aparecer de la noche a la mañana tasado en 100 millones. Ese valor inflado justifica préstamos mucho mayores de lo que la garantía realmente permitiría. Cuando SCB finalmente empieza a quedarse sin liquidez, el Banco Estatal de Vietnam interviene. Convencido de que está salvando una causa legítima, inyecta miles de millones de dong en fondos de emergencia. Pero ese dinero no rescata nada. ¿Por qué? Porque LAN envía a sus empleados a retirar físicamente el efectivo inyectado por el gobierno, en cajeros automáticos y ventanillas bancarias. Los empleados apilan los fajos de billetes en cajas, llenándolas con denominaciones de 500.000 dong, el billete de mayor valor en Vietnam, equivalente a unos $20 cada uno. Caja tras caja, el dinero es transportado hasta su mansión, habitación por habitación, piso por piso. La casa se convierte en una bóveda clandestina, repleta de efectivo. Y cuando los reguladores empiezan a preguntar hacia dónde fluye el dinero de SCB, ella intenta comprar su silencio.
Entrega el equivalente a $5 millones en efectivo a un alto funcionario del Banco Estatal de Vietnam. El dinero llega en cajas de cartón. El mensaje es claro. Por favor, no controles, no preguntes, no detengas lo que hacemos. Él acepta, y así el fraude continúa, mientras el agujero se hace cada vez más grande. Después, Lan, basándose en valores inflados de terrenos y en proyectos inexistentes, comienza a vender bonos inmobiliarios a inversionistas. Miles de personas comunes compran, confiando en la marca, pero el dinero, otra vez, se esfuma en el mismo agujero negro. A finales de 2022, el banco está prácticamente sin liquidez. Algunos clientes intentan retirar sus ahorros, pero el dinero ya no está. Los depositantes de SEB se ponen nerviosos. Estalla una corrida bancaria. La gente hace fila en los cajeros. El pánico se propaga. Y entonces, Lan pasa a la historia. En octubre de 2022, tras detectar transacciones inusuales y graves problemas de liquidez, el gobierno inicia una investigación. SEB ha encendido las alarmas del Banco Central. De inmediato salen a la luz los préstamos falsos, las tasaciones manipuladas y los fondos evaporados. Trương Mỹ Lan Es arrestada. La fiscalía la acusa de malversación, soborno y violaciones a la ley bancaria. Más de 80 personas son detenidas junto con ella, ejecutivos de SEB, auditores e incluso funcionarios del Banco Central que aceptaron sus sobornos. Los investigadores calculan que más de 40,000 personas perdieron por completo sus ahorros. Millones más se vieron afectados, en su mayoría pequeños ahorradores vietnamitas. En abril de 2024, tras un juicio de alto perfil con 200 abogados, 2.500 víctimas y 86 acusados, Lan es declarada culpable de haber causado daños por $27,000 millones a la economía de Vietnam, de los cuales 12.5 mil millones irrecuperables. Es sentenciada a la pena de muerte. El mensaje del gobierno es político. Nadie está por encima de la ley. En octubre de 2024 es condenada de nuevo, esta vez por lavado de dinero y fraude con bonos. Esta sentencia añade una cadena perpetua a la pena de muerte que ya tiene. Pero entonces la ley cambia. En junio del año 2025, Vietnam elimina la pena de muerte para delitos económicos. Su condena se conmuta automáticamente a cadena perpetua. Su imperio queda congelado. SEB pasa bajo control estatal. El dinero, $12.5 mil millones, siguen desaparecidos. Y en todo el país, decenas de sus megaproyectos permanecen inconclusos. Esqueletos de hormigón abandonados en terrenos vacíos. Para cubrir el agujero que Lan deja, el gobierno vietnamita inyecta casi $24 mil millones en SEB, dinero público, emitido por el Banco Central. El banco sobrevive, los ahorradores recuperan su dinero, pero el precio es enorme. Con un aumento repentino del 15% en la masa monetaria, la inflación se dispara, el dong vietnamita se debilita en los mercados internacionales y la carga se traslada a toda la economía. Una subida generalizada del costo de vida para los vietnamitas. Lo que empezó bajo un techo de zinc en el mercado de Vien Thanh, con una joven vendiendo peinetas y cintas de satén, termina en rascacielos inconclusos, un banco drenado, un estado contra las cuerdas y un país de 100 millones de personas obligado a cargar con el costo.